¿Qué tal, amigos del Semanario N22? Somos Irma. y Huemansin y los saludamos en esta ocasión en la Cineteca Nacional porque queremos celebrar, conmemorar la obra de Gabriel Figueroa Mateos, el más importante cinefotógrafo en la historia del cine mexicano. Y además los vamos a llevar hasta la ciudad de Tijuana, en donde conocimos un albergue que da refugio a los haitianos que se quedaron varados Huemansin en su paso a Estados Unidos. Y también vamos a tener literatura mexicana contemporánea. Fíjense que en Estados Unidos hay un programa que está coordinando Sara Pot, quien es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, en donde se revisa y se establecen diversas redes para hablar de literatura mexicana contemporánea, pero en Estados Unidos. Así es, esto y más hoy en Semanario N22, no le cambien. Amigos, el motivo por el cual nos encontramos aquí en la Cineteca Nacional es porque queremos celebrar, pero también conmemorar. En abril de hace 110 años nació el más importante cinefotógrafo en la historia de México. Nos referimos a Gabriel Figueroa Mateos. Pero también en abril de hace 20 años falleció este artista de la lente que podemos decir en su trabajo se condensa la Escuela Mexicana de Pintura, pero también todas las emociones, todo el pensamiento filosófico de un país que estaba construyendo a México. A eso nos referimos, a todos esos intelectuales que estaban construyendo un país, no rescatando un país después de la Revolución, sino construyendo una idea de ser mexicano, entre ellos Gabriel Figueroa Mateos. Por eso nosotros nos acercamos a especialistas en cine y en arte para preguntarles cuál es su película favorita fotografiada por Gabriel Figueroa. Y esto es lo que nos dijeron. Yo te daría dos títulos, te daría Enamorada, del Indio Fernández, tres títulos, te daría también Víctimas del Pecado y Los Olvidados. Serían como mis películas entrañables. Y yo creo que sí resumen en buena parte lo que es el universo de Gabriel Figueroa. Sin duda es una pieza fundamental de la plástica moderna de México Figueroa, pero fundamental. Tiene, bueno, el close-up de los ojos de María Félix, es una imagen, ahora que la podemos ver incluso fija, son unas cosas que realmente son de conmover, ¿no? Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. El punto más alto de la filmografía de Figueroa es La Perla. Definitivamente es La Perla, con un tema norteamericano además. Es John Steinbeck, el premio Nobel norteamericano. Sí, el premio Nobel, además, composición social. Creo que precisamente esa película es un límite, un extremo dentro de la misma obra de Figueroa. Y es el momento en que todo está perfectamente depurado, ¿sí? La depuración de esa película, que además es la película con menos diálogos, ¿sí? Es una película extraordinariamente plástica, sí. Yo creo que su obra maestra es esta. Las perlas que dan riqueza dicen que está inespesas, son lágrimas de tristeza que por ellas pierde el mar. Días de otoño, pues de entrada me parece un gran texto, ¿no? El texto de Travel. Después las actuaciones son muy buenas de Pina Pellicer y López Tarso. Presenta un México, la Ciudad de México de los 50s, que desde otro punto de vista, porque eso lo que hicieron mucho fue presentar la noche, el cabaret, como esta ruina moral, ¿no?, de la ciudad. Y aquí hay otro punto de vista muy distinto de la ciudad, de los personajes. A mí Los Olvidados me entusiasma porque presenta todas estas problemáticas, toda esta complejidad que hemos estado comentando, desde la belleza de imágenes humanas o paisajísticas, que son así asombrosas, maravillosas, de pronto esos rostros de Cobo, el actor impresionante. Hay tortas, gorditas, de chorizo con huevo, hay tortas, gracias.
Definitivamente Los Olvidados, ¿no? A mí es una película, mi película favorita, es extraordinaria y sobre todo eso, o sea, la manera en que capta lo que fue la realidad del alemanismo de su momento. Oye, ¿qué tal eres para los volados, mano? Si pensamos en Los Olvidados, donde vemos los conflictos sociales de Nonoalco Tlatelolco, con la esperanza del entonces gobierno de Miguel Alemán de resolver un problema socioespacial con nuevas construcciones, con arquitectura funcionalista. Vemos en esta película que no funciona y Figueroa es la persona que escenifica esto, digamos, la idea que tiene Buñuel en su cabeza, una idea crítica. Figueroa logra, digamos, montar, construir los ángulos con los esqueletos de la construcción moderna que conquistan el cielo, son los rascacielos y que demuestran, digamos, la intención de, digamos, una nueva etapa de modernización urbana. Nomás quería advertirte que a mí el que me la hace me la paga. Es puro hablador. Es como una visión poética de la realidad más brutal que puede existir en nuestro país. Está reflejada en lo que hizo Figueroa con Los Olvidados. Piedad, piedad para un pobre ciego indefenso. ¡Órale, viejo, poca luz! Ahí es muy interesante ver el ojo de Figueroa, porque el ojo de Figueroa corresponde a un núcleo estético. El cine no es una cuestión de orden aislado. No estamos hablando de una manifestación que se dio aparte de, sino el cine tiene que ver con la pintura, con la arquitectura, con la música, con la danza, con la música clásica. Todo está al interior del cine y todo esto influye el ojo de Figueroa. Cuando la amarga pena te devore, acuérdate de mí. Vamos a ver ahora un pequeño homenaje que nuestro compañero Huemanzin Rodríguez realizó al manejo de los claroscuros en Gabriel Figueroa con el tema El adiós de Carrasco.
Mira, Macario, esta es la humanidad. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. Amigas, amigos de Semanario N22, con esta propuesta que hacemos aquí en este espacio sobre el trabajo de Gabriel Figueroa, es también un guiño, es también una invitación a aproximarnos a su cinematografía, ya que sin ella no podríamos entender la actualidad que no parece tan lejana a esos años. Y también pensar que este personaje, desde su arte, en conjunto con otros grandes artistas, estaban convencidos que México se construye de esta manera, aquí y con el trabajo en colaboración. Vamos ahora a conocer las tendencias web de la semana con nuestra compañera Alisbeth Mercado. Les recomendamos teclear el hashtag Cartelera Cineteca para conocer la oferta fílmica del recinto. Algunas películas que están en cartelera formaron parte de la Muestra Internacional de Cine número 62. Por otra parte, la etiqueta 3 siglos de grabado nos recuerda a visitar la exposición 3 siglos de grabado de la Galería Nacional de Arte de Washington, que plantea una revisión del origen de esta técnica artística, que ha sido un recurso para la crítica social y una práctica que proporciona libertad creativa. La cita es en el antiguo Colegio de San Ildefonso hasta el 2 de mayo. A propósito de artes visuales y exposiciones, el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM fue tópico destacado en el pasado inmediato por dos temas. El primero fue la exposición Oscar Mazota, La teoría como acción, una retrospectiva que indaga los intereses teóricos del pensador, que abarcan desde la literatura y la militancia política a la vanguardia artística y la historieta. Y el segundo tema provocó polémica. ¿Cuál es la razón? Un anillo de compromiso que realizó la artista visual Jill Magid con 525 gramos de cenizas de Luis Barragán. Todo esto como parte de The Barragán Archive, un proyecto multimedia de largo aliento que examina el legado del arquitecto. Este anillo causó escozor entre las voces defensoras del arte contemporáneo y los puristas. Para saber más del tema, pueden consultar la página noticias22.tv o la app Noticias N22. Bueno, amigos de Semanario N22, llegó el momento de hacer un corte, pero no se vayan, porque al regresar los vamos a llevar a visitar un albergue muy peculiar en la ciudad de Tijuana. Volvemos. Hay una isla en el Caribe que está dividida por dos países. Por un lado está Santo Domingo, en donde se encuentra la ciudad más antigua de este continente, y del otro lado de la frontera está Haití, país por donde han vacacionado millones de europeos, pero también un país que ha vivido la esclavitud, el abuso del poder, los desastres naturales. Esta es una nota contexto a propósito de Haití, uno de los países más pobres del planeta. Pues sí, amigos de Semanario N22, como lo hemos visto, el pueblo haitiano ha tenido que emigrar. Nosotros fuimos a Tijuana y nos encontramos con estas historias en particular. Son más de 36 albergues en donde ha sido la sociedad civil quien se ha encargado de brindar refugio a este grupo de haitianos. Vamos a ver la siguiente historia. Bueno, nosotros nos empezamos a dar cuenta en el mes de junio, julio, que había bastantes haitianos en la ciudad.
Y en una de esas nos encontramos con un lugar del centro donde vimos bastante gente aglomerada y empezamos a llevarles comida por la tarde. Y en una de esos días que empezamos a llevarles comida nos dimos cuenta de que había 2 familias afuera del lugar que no tenían en dónde quedarse a dormir. Me acerqué, afortunadamente el niño que tiene 10 años, sabía hablar español, entonces me dijo que se iban a quedar en la banqueta. Y pues dije, no, los niños en la banqueta, ¿cómo va a ser posible? Y fue que tomé esas 2 familias con niños y me los traje para acá, para la iglesia. En el mes de marzo de 2017 había 220 inmigrantes haitianos en el albergue improvisado de la Iglesia Embajadores de Jesús, en lo que se conoce como la Nueva Haití en Tijuana. Pero la pastora Zaida Guillén afirma que han llegado a tener hasta 430 personas en la iglesia. Teníamos familias completas, pero entre ellos decidieron que uno de los 2 tenía que cruzar. Y cruzó el papá con el hijo, la mamá con el hijo, y nos quedamos con la mujer o con el marido. Y los que están actualmente, pues de ellos ya tenemos casi 2 meses con ellos. Deciden quedarse porque tienen temor a ser deportados. A la fecha hay 36 albergues, digamos, emergentes, les llamamos nosotros, porque surgieron a raíz de que los albergues tradicionales se saturaron. ¿Qué sucedió? Bueno, a raíz de la entrada del nuevo gobierno norteamericano, digamos que la frontera se cerró de alguna manera y muchos de los haitianos que estaban pensando en cruzar a solicitar asilo a Estados Unidos, como supieron que había un alto riesgo de deportación, pues han decidido quedarse en México. A raíz del terremoto de 2010, el gobierno encabezado por Barack Obama ofreció a los haitianos un TPS o Temporary Protected Status. Sin embargo, aunque el programa termina el 22 de julio de este año, ya se le está negando la entrada al país a muchos y se les deporta inmediatamente a Haití. Por ello, algunos ya no se arriesgan y han decidido quedarse a vivir en Tijuana, regularizando su situación por medio de 2 figuras. Una que puede ser una tarjeta de visitante por razones humanitarias que les permite trabajar, y otra es a través de la solicitud de refugio, que bueno, ese trámite toma un poquito más de tiempo. Una vez que la reciben, bueno, también les permite trabajar. En el albergue del pastor Gustavo Banda y la pastora Zaida Guillén ya hay algunos tramitando sus documentos para quedarse en nuestro país. Sí, tenemos ahorita aproximadamente 70 que están en proceso su documentación para su visa humanitaria. Pero tanto esta iglesia cristiana como el Comité de Ayuda Humanitaria necesitan recursos económicos para poder seguir adelante con esta labor. El rol principal de nosotros pues fue desde un principio ser vinculadoras entre los diferentes albergues y instituciones de gobierno también, y otras organizaciones ciudadanas y ONGs que se acercaron a nosotras a poder solicitarnos de qué manera podían ellos ayudar y apoyar. Nosotros no somos una asociación civil, somos una agrupación de ciudadanas, y somos 7 mujeres. Gracias al esfuerzo de la sociedad civil, las autoridades migratorias respondieron. El delegado del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Rodolfo Figueroa Pacheco, dio a conocer que casi 1,000 haitianos ya fueron regularizados en el estado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer una pausa aquí en Semanario N22. Al regresar, una conversación con Sara Pot, quien nos habla de un programa en donde se analiza, se estudia y se escribe sobre literatura mexicana contemporánea en Estados Unidos.
Sara Pot Herrera ha creado un proyecto que ya trasciende varias universidades en Estados Unidos para reflexionar acerca de la cultura mexicana contemporánea a través de la literatura. Y nuestra compañera Perla Velázquez conversó con ella. UC Mexicanistas es un grupo, sobre todo de amigos que escriben, que investigan. UC Mexicanistas nació hace 20 años. Las iniciales corresponden a la Universidad de California, que es uno de los primeros sistemas universitarios de Estados Unidos. El grupo, que ahora rebasa los 100 integrantes, está conformado por investigadores de la cultura mexicana que pueden provenir de diferentes instituciones educativas de todo el mundo. Su finalidad es mostrar México a los estudiantes. UC Mexicanistas tiene una postura política que es muy importante para nosotros. Por ejemplo, en nuestra universidad tenemos estudiantes que no tienen documentos. Tenemos estudiantes que son ahora los Dreamers famosos, que ya no se quieren llamar ni quieren ser llamados como Dreamers, porque pareciera, como dicen ellos, que nuestros papás fueron malos e irresponsables y nosotros, soñadores, nos merecemos todo. UC Mexicanistas en las universidades atiende estudiantes, ¿sí? Y además no solamente a los que se interesan por nuestra cultura mexicana, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues hay estudiantes chinos, portugueses, japoneses, de otros países, que de repente México los capta por algún lugar, entonces empiezan a ser parte del grupo también y de convivir y de participar en nuestros encuentros. La cultura desde la literatura, o sea, somos la cultura desde la literatura, para dar Colonia, pues Sor Juana, y para dar siglo XIX, pues Eligio Ancona, Justo Sierra O'Reilly, Fernández de Lizardi, 20, Revolución contemporánea, actual, en fin. Ha habido una oleada de jóvenes que estudian ahora en Estados Unidos y que dan clases en Estados Unidos, que no son ni de la vieja guardia ni son chicanos. Entonces este grupo es muy interesante. Hay una Cristina Rivera Garza, que escribe en español, pudiendo escribir en inglés, sí, que tiene su formación entre México y Estados Unidos y vive ahora en Estados Unidos con una fuerte presencia aquí. No es que les cambie uno la vida, sino que viven experiencias distintas, ¿sí? Saben que hay problemas con nuestras culturas, saben que hay figuras extraordinarias, saben que la cosa cambia, se va moviendo y que ellos empiezan a ser parte porque vienen a hacer su residencia aquí, a estudiar 3 meses, 6 meses, se van a la UNAM, a algunas universidades. Tenemos una postura UC Mexicanistas no porque pase el problema actual en lo político, sino de estar comprometida con la comunidad universitaria. La mía se llama Hispanic Serving Institute. Entonces la parte de la cultura en español es muy importante y además, a pesar de estar en California, que se habla español casi como lengua oficial, en las generaciones últimas es una lengua que se está perdiendo porque no es una lengua de prestigio. Entonces la lengua es el punto de referencia, no es la cultura, no es la literatura, es a partir de la lengua, ¿sí? Entonces habla para que yo te ubique en tu clase social, ¿sí? Este Spanglish que estoy oyendo, primero me rechinaba, ¿sí? Pero ahora me gusta, es una riqueza extraordinaria, ¿sí? Como estas migraciones culturales, en nuestro caso económicas, han enriquecido nuestra propia lengua. Es momento de conocer lo mejor de la información cultural de la semana de Noticias 22. Esta semana presentamos una entrevista con Jill Majid, la artista contemporánea que inauguró su exposición Una carta siempre llega a su destino, los archivos de Barragán en el MUAC. Did I know that the work would be interpreted as it is? I think one of the beautiful and vulnerable things about making art is that you never know how it's going to be seen, in terms of specifically how you're saying that some of the people who have wrote about it as a kind of act of violence, the process of making that piece, that was my collaboration with the family and many other people who were involved in that, was never seen or experienced in those terms.
the production of the work and the conceptualization of the work was done with extreme sensitivity, with respect for Barragan, with respect for the family, with respect for life. También destacamos la sorpresa que nos dio Juan Villoro, quien en compañía de los músicos Diego Herrera, Alfonso André, Javier Calderón y Federico Funk presentará el espectáculo de rock y literatura mientras nos dure el 20. La cita para este show, que se basa en las 18 historias del libro Tiempo Transcurrido, Crónicas Imaginarias, es el próximo 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los esperamos, va a haber rock y literatura en la Ciudad de México. Bien amigos, con esto termina nuestra propuesta semanal. Sí, Güemansin, se va el tiempo rapidísimo cuando estamos en un lugar como este, además de la Cineteca, pero antes de irnos los vamos a dejar con la postal que esta semana nuestros compañeros Francisco Bram y Claudia Sánchez hicieron del Palacio de Bellas Artes. Así es, del hermoso Palacio de Bellas Artes, que por cierto será sede de la próxima entrega de los premios Ariel. Con esto los dejamos y con la promesa de vernos dentro de una semana. Pero ya me había volteado.